Linkin Park. You rolling? And action. Si hay algo que el género de superhéroes ha hecho durante años, es convencernos de que el poder absoluto puede venir acompañado de una moral inquebrantable. Pero de vez en cuando aparece un personaje que rompe esa ilusión desde sus cimientos, que no solo cuestiona la figura del héroe, sino que la destruye por completo. Y ahí es donde entra Homelander, el rostro perfecto de un dios que, en realidad, está completamente roto por dentro. Desde el primer momento en The Voice, este personaje se presenta como la encarnación del ideal americano, fuerte, carismático, protector, un símbolo, un salvador. Pero esa imagen no tarda en resquebrajarse, porque lo que hay detrás no es un héroe, sino un hombre profundamente dañado, cuya mayor debilidad no es la kriptonita, ni un enemigo más fuerte, sino algo mucho más humano, la necesidad desesperada de ser amado. Y es que si hay un rasgo que define a Homelander por encima de cualquier otro, es su anhelo constante de aprobación. No importa cuántas vidas salve o destruya, cuántos enemigos derrote o cuántos discursos dé frente a una multitud. Nada es suficiente. Necesita aplausos, miradas de admiración. Necesita sentirse querido. I mean, they fucking love me. Pero no de una forma sana, sino desde una dependencia emocional enfermiza. Want them to love me. Es un niño atrapado en el cuerpo del ser más poderoso del planeta, buscando validación en cada sonrisa forzada, en cada gesto de aceptación, en cada muestra de cariño que jamás tuvo. Y ahí es donde entramos en su pasado, porque entender a Homelander implica comprender el infierno que lo formó. A diferencia de otros personajes del género, John no creció con valores, ni con una familia, ni con un entorno que le enseñara el bien y el mal. Fue criado en un laboratorio, tratado como un experimento, despojado de cualquier tipo de afecto genuino. No hubo abrazos, cariño, ni hubo humanidad, solo pruebas, observación y manipulación. Desde su nacimiento, fue condicionado para ser un producto, no una persona. You are not worthy of my respect. You are not a god. You are simply bad product. Please allow me to introduce myself. I'm a man, oh well, yeah. Ese detalle lo cambia todo, porque no solo estamos ante un villano tradicional que elige el mal por convicción, sino ante alguien que nunca tuvo la oportunidad de aprender lo que significa ser bueno. Su moral está completamente distorsionada. Para él, las personas no son iguales, no son individuos con valor propio, son herramientas, espectadores, objetos que existen para reforzar su ego o para ser descartados cuando dejan de ser útiles. Es, en esencia, un experimento que salió demasiado bien y demasiado mal al mismo tiempo. I'm the world's greatest superhero. You're my greatest failure. Esto se traduce en una personalidad profundamente inestable. Homelander puede pasar de la calma a la violencia en cuestión de segundos. Puede sonreír mientras habla con alguien y al instante siguiente destruirlo
sin remordimiento alguno. Esa imprevisibilidad no es solo una característica narrativa, es el reflejo de una mente fragmentada, incapaz de regular sus emociones, incapaz de construir vínculos reales. Porque esa es otra de sus grandes tragedias. No sabe amar, cree lo contrario, intenta convencerse de que sí, pero lo que siente no es amor, es posesión, dependencia, necesidad. Sus relaciones están marcadas por el control, por el miedo, el abuso, por una constante búsqueda de reafirmación. Necesita que lo quieran, pero al mismo tiempo desprecia a quienes lo hacen, porque en el fondo los considera inferiores. Es una contradicción constante. Desea la cercanía humana, pero es incapaz de tolerarla. Deep down, there's a part of you that is still human. No. Part of you is a dirty, shriveled, anemic little part of you that still mules approval and love and a mommy and a daddy and a boo-hoo-hoo. Y eso nos lleva a un punto clave de su psicología, su complejo de superioridad. Homelander no solo se ve a sí mismo como alguien mejor. I'm the Homelander. And I can do whatever the fuck I want. Se ve como algo por encima de lo humano, un dios. I don't make mistakes. I'm not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. Pero ese sentimiento no nace de la seguridad, sino de todo lo contrario, de una fragilidad extrema. Necesita convencerse de su superioridad porque, en el fondo, no tiene una identidad sólida. No sabe quién es sin la aprobación externa. No tiene un yo construido, solo una máscara que se sostiene gracias a la mirada de los demás. You people should be thanking Christ that I am who and what I am because you need me. You need me to save you. You're not the real heroes. I'm the real hero. Por eso, cuando esa validación desaparece o se pone en duda, su mundo se derrumba. La ira, la frustración y la violencia emergen como mecanismos de defensa, ya que no sabe manejar el rechazo, no sabe lidiar con la pérdida de control, ni sabe existir sin ser el centro de todo. I'm the face of the seven, not you. Me. They all love me. This constant need to be loved by everyone is kind of pathetic. Y es aquí donde el personaje alcanza su punto más incómodo. No estamos ante alguien que pueda ser salvado, porque, aunque su origen explique muchas cosas, no las justifica ni las suaviza. Homelander no es un alma en conflicto que lucha por hacer lo correcto. Es alguien que, teniendo plena conciencia de lo que hace, elige el camino más destructivo una y otra vez. No hay redención posible cuando el propio individuo no solo no busca cambiar, sino que disfruta del poder que le otorga su propia oscuridad. Homelander no es una víctima trágica que se convirtió en un monstruo. Es uno que abrazó serlo. Su pasado pudo haberlo marcado, pero sus decisiones lo definen, y cada una de ellas lo empuja más lejos de cualquier posibilidad de retorno. No hay aprendizaje, no hay culpa real, no hay intención de mejora, solo hay dominio, ego y una violencia que ya no responde al dolor, sino al placer de ejercer control absoluto. Llega un punto en el que su descenso no es una caída, es una elección constante, y precisamente por eso es irremediable. Además, el personaje funciona como una crítica brutal a la idolatría moderna. Representa esa figura pública que vive de la imagen,
que depende del reconocimiento, que necesita constantemente la aprobación de las masas, pero llevado al extremo, a un punto donde el poder y la validación se convierten en una combinación muy peligrosa, porque cuando alguien con esa fragilidad interna tiene el poder de un dios, el resultado es un desastre inevitable. Antes de cerrar, hay algo que no se puede ignorar: la interpretación de Anthony Starr. Para mí, entrega una de las mejores actuaciones dentro del género. Su capacidad para transmitir amenaza con una simple mirada, para pasar de la calma a la tensión en cuestión de segundos y para reflejar esa dualidad entre divinidad y vulnerabilidad, es simplemente brillante. It was perfect. Everything, down to the last minute details. De hecho, considero que esta versión supera ampliamente a la creada por Garth Ennis en los cómics. Y eso tiene aún más mérito si tenemos en cuenta que la serie comenzó con una calidad altísima, pero con el paso del tiempo fue perdiendo consistencia en su guión, especialmente en su nefasta cuarta temporada. Ahora queda por ver qué tan bien lograrán cerrar la historia en su quinta y última entrega. En conclusión, Homelander no es solo un antagonista memorable, es un estudio profundo sobre el poder, la identidad y la necesidad humana de ser amado. Es la representación de lo que ocurre cuando alguien con capacidades ilimitadas crece sin límites emocionales. Un dios que, lejos de ser invulnerable, está definido por sus propias carencias. Porque al final del día, detrás de la capa, de la sonrisa perfecta y de la mirada intimidante, lo que hay no es un salvador, sino un hombre completamente roto que jamás aprendió ni aprenderá a ser humano.